Estamos antes de Rosh Hashanah y quiero que veamos un momento especial que tenemos en el año para medir algo muy profundo. Lo vamos a comparar con un análisis que uno hace. Uno hace un análisis de sangre o radiografías o lo que sea. ¿Qué demuestra el análisis? Las cosas que hay adentro. Si pones una gota de sangre roja, pero cuando la metes en análisis, ves, mira que tiene mucha azúcar, que tiene esto, que tiene el otro. Los análisis demuestran lo que el ojo no ve. Pero para eso se llama análisis. Hay durante el año, según mi opinión, un momento de análisis. Para ti. Un análisis, qué tan profundo estás conectado espiritualmente. Y ese momento de análisis es el shofar. Pero para entender qué clase de análisis se realiza en el shofar, vamos a construir paso a paso toda la clase. Como introducción, hay una frase que dice: el colegio de la vida me enseñó mucho. Es decir, hay el concepto colegio de la vida, la escuela de la vida. ¿Qué es la escuela de la vida? La experiencia, lo que uno vivió, lo que uno escuchó, maduró. Zaken, viejo. Ze kana chokhmah. Zaken significa el que adquirió sabiduría. ¿Y qué? Porque es viejito, entonces tiene sabiduría. Sí. La experiencia de la vida le dio mucha sabiduría. Otra frase que dice: En jajam que Baal Nisayon. ¿Quién es el sabio? El que tiene experiencia, tuvo exámenes en la vida, tuvo retos, tuvo caídas, tuvo glorias. Todo eso convierte a la persona en más conocedor que el joven que no... Ahora, eso sí, hay también jóvenes que tienen, digamos, un poder de memoria muy hábil, un poder de cálculo matemático muy hábil. Eso los hace inteligentes a temprana edad. Pero, al fin y al cabo, el disco duro tuyo sabe lo que le alimentates, lo que tú le fuiste archivando. ¿Qué sabes de Mickey Mouse? Está bien, fui, vi, ya tengo algo. ¿Qué sabes de tal cosa? ¿Qué sabes de medicina? ¿Qué sabes de Torah? ¿Qué sabes pues depende de lo que metites. La pregunta es si detrás de mi disco duro hay otro disco duro. Y otro. Y otro. De mis experiencias, de mis vidas anteriores. Teóricamente, si tendría acceso al disco duro anterior. Digamos que uno vivió 80 años en la vida anterior. ¿Hay un disco duro con toda esta información? ¿Ah? ¿Hay o no hay? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la tumba no está. Está en la esencia de mi alma. Lo llamaremos Shoresh Nishmato. Shoresh es raíz. Es como que el alma tiene una
raíz. Si uno tendría acceso al disco duro anterior, aunque sea muy poco, tendría más conocimiento, habilidades de la experiencia anterior. Ejemplo, hay muchas personas que tienen desde niño una habilidad anormal para pintar, para música. Y no es algo razonable. Casi se le da solito. En mi libro de El Estudio de la Encarnación, ahí traigo que mucho de eso, cuando se les hicieron regresiones, es habilidades que vienen de los viajes anteriores. Existe la posibilidad de extraer, a través de una conexión, que hoy la vamos a ver, información del disco duro anterior. Por eso dice David Amelech, Venafshi yodat meod, aquí. Venafshi yodat meod, dice David Amelech. ¿Qué significa? ¿Qué es Venafshi yodat meod? Mi alma sabe mucho. Yodat es sabe. Mi alma sabe mucho. ¿A qué se refiere mi alma sabe mucho? Tu cerebro sabe mucho. El disco duro con lo que almacenaste sabe mucho. No. Hay mucha sabiduría en mi alma. Pero no se refiere nada más al alma, a la información en el alma de este viaje, sino al global del alma. Antes que sigo, ¿dónde es el origen? ¿Dónde es el primer disco duro tuyo? Tu primer disco duro es en Adam Arishon. Job, en el Pasuk, Efaita visto de Aretz, ahí aprende la Kabbalah que cada uno era una partícula espiritual de Adam Arishon. Desde Adam Arishon hasta la fecha, a mejor vinites una vez, es decir, esta nada más, a mejor 2, a mejor 10, a mejor 80. Pero hay una base de información que obviamente cuanto más lejos está, más diluido, más sientes algo así, pero existe. Les voy a dar un ejemplo maravilloso. En la Haggadah de Pesach decimos, Rabbi Elazar ben Azariah decía, ¿qué decía Rabbi Elazar ben Azariah? Are ani que ben shivim shana, ¿no? ¿Qué es Are ani que ben shivim shana? Tengo yo como 70 años. Y por lo tanto yo opino que... ¿Quién es Rabbi Elazar ben Azariah? Era un joven, si no me equivoco, el rabino principal de todo el pueblo de Israel, más joven que hubo en la historia. A los 18 años le nombraron rabino principal. ¿En qué generación? De Rabbi Akiva, de Rabbi Yoshua, de Rabban Gamliel. Generación de grandes. Pero por pleito. No importa, no importa, pero uno de 18 años, oye, ¿qué experiencia de liderazgo traes? ¿Qué experiencia de liderazgo traes para los 18 años manejar toda una comunidad tan importante de Tanaitas? Respuesta, Rabbi Elazar ben Azariah es reencarnación del profeta Shemuel. El profeta Shemuel falleció a los 52 años. Rabbi Elazar ben Azariah tiene 18 años. Y como está conectado al disco anterior, al disco duro anterior, ¿qué dice? Sí, tengo 18 años, pero tengo como 70 años.
calculando mis 18 años actuales de experiencia, sumándole 52 años de experiencia, conocimientos del profeta Shemuel. ¿Lo recordaba? ¿Sí? Esto es un ejemplo que en el momento que una persona logra tener conexión a su Shoresh Nishmato, a la Neshama anterior, con toda su base de datos. No hay otra explicación cómo Jajamín tan grande, a tan temprana edad, alcanzaban niveles que necesitas 80 años nada más para entender un párrafo. ¿Cómo el Arizal solo 37 años de vida? ¿Cómo? ¿Cuándo lo aprendes? ¿Cuál es la respuesta? El Arizal es la reencarnación de la visión Bar Yochai. Y si se crea ese vínculo entre la información actual con la información anterior, a temprana edad alcanzas mucha experiencia de vida, conocimientos y entendimientos. Y no solo en Torah, supongo. Lo dije anterior, que hay hasta habilidades de pintura y de música. Alejandro Magno murió a los 32 años. Ok, otra vez. Son guerreros que reencarnan y tienen habilidad de ser de temprana edad tan hábiles. Miren, me estás recordando algo, nada más no quiero equivocarme, déjame un minuto. Creo que sí. 99% que no me equivoco. Shabtai Tzvi, el gran profeta falso, a los 16, 15 años, daba clases de Kabbalah a los cabalistas de la generación. Una habilidad de convencimiento y carisma de profeta falso de muy temprana edad. Según Jajamim, 99% que no me estoy equivocando, el Shabtai Tzvi es reencarnación del primer profeta falso que había en Mitzrayim antes que salimos, 30 años antes que llegó Moshe Rabbeinu. ¿Cómo se llamaba? Nun. Y es el papá de Yoshua bin Nun. ¿Papá de Yoshua bin Nun? ¿Era profeta falso? Él era el primero y por eso Yoshua bin Nun hizo el tikkun, ya es otra conferencia, pero ¿de dónde te vienen esas habilidades de ser falso y llevar a la gente a su ruina? Del viaje anterior. Las cosas pueden tener continuidad, solo que la realidad ¿cuál es? ¿Cómo se conectan? Eso. Just a minute. Por lo menos ya les creé las ganas de conectarse, ¿no? Lo que logramos hasta ahora es solamente saber que hay una mina. Internamente hay una mina de oro, que tú no sabes de ella. Es más, a veces ni tenemos la información hábil de nuestra niñez. No hay que ir al disco duro anterior. De lo que aprendiste del año pasado, a ver, el disco del año pasado con toda su información, ¿me entiendes? Pero hay que saber, por lo menos la clase hoy va a ser teórica, ¿va? En teoría, hay que saber qué es un ser humano con la mina de oro que contiene adentro. Teoría. ¿Qué les dice hasta ahora entender? Que lo hay y que había gente en la historia que conectaron con su disco duro anterior. Y eso les ayudaba a tener mucho tipo de habilidades. De nuevo, ¿cómo es la infraestructura? ¿Cómo es la infraestructura? Hay un alma, hay la anterior hasta Adam Arishon. Solo que aquí, entre tu alma y la anterior, ¿qué hay? Digamos una cortina, un masaj, una división, un bloqueo. Por lo tanto, ¿con qué vives? Hello. Con la actual. Con la actual. Ahora viene la pregunta. Físicamente,
una palabra rara, pero sí, físicamente, se puede conectar a la información anterior, físicamente. Sí, se llama regresión. ¿Qué es regresión? En regresión, agarran a la persona tiene conciencia y subconsciencia. La diferencia entre la conciencia y la subconsciencia, Doc me ayuda si me equivoco, es la frecuencia, la frecuencia, la velocidad de la frecuencia. Son dos frecuencias diferentes. A través de los ejercicios pre-hipnosis, se alinean las frecuencias para que se crea un puente y no estén desconectados. Cuando se crea el puente, expertos, muy poca gente en el mundo, pero expertos, pueden causarle a la persona de repente recordar su vida anterior. Brian Weiss, muchas vidas, muchos sabios, testimonia de gente que de repente empezaban a hablar de su existencia en Romaña el año 1820 Otros idiomas. y otros idiomas y todas esas cosas. De repente esa información, ¿dónde estaba? No puedes decir inconsciente físico, por eso dije una palabra rara. No está en tu cerebro físico, porque el cerebro físico salió del vientre de la mamá hace tantos años. Ahí no puede haber información anterior, solo que, según la Kabbalah, el subconsciente es el lugar más cerca del alma. Consciente, subconsciente, alma. El lugar más cerca al alma es el subconsciente. Cuando se logra entrar allá, hay posibilidad de crear un puente y la información que hay en tu alma anterior, de repente se manifiesta. Lo que dices de otros idiomas, había gente muy querida mía de confianza, me testimoniaron en un evento. Hicieron una regresión masiva a un grupo. Entre ellos había un niño de 12 años, no sé si estaba en el foro o estaba atrás. Entró en esa regresión y conectó. Y de repente el niño que todos conocen y saben muy bien que habla únicamente español, tartamudea en inglés y en hebreo, empieza a hablar francés fluido, francés fluido. Todo filmado. Cuando termina la hipnosis y se despierta, le dicen, di hola en francés. Si yo no sé francés. Si acabas de hablar. Desde entonces, si me preguntan, ¿sabes Yiddish? Digo, quizás. ya uno no sabe qué sabe. Repito el concepto. Contienes mucho más información de lo que crees. Solo que esa información está bloqueada. Regreso a la computadora. Entré a la computadora y tengo mi escritorio, ¿no? Lo que está a la vista. Abro carpeta, abro otra. Y digamos que adentro tengo una carpeta encriptada. Ahí, bloqueada, clave. Y dentro de ella, otra ultra secreta, clave, huella digital, huella, ojo, lo que sea. Llegas tú a mi computadora. ¿A qué acceso podrás tener? Al escritorio. ¿Qué pasa si quieres entrar a la carpeta secreta? No tienes la clave. Al no tener la clave, pues no puedes pasar. ¿Y si eres un hacker? ¿Ah? ¿Qué haría el hacker? Rompería ese código y entraría a esa información. Ese es el ser humano. Tienes escritorio, lo que almacenaste en tu vida, y hay detrás del escritorio
carpetas ultra secretas llenísimas de información. La regresión que demuestra que es posible accesar. ¿Cómo llamamos a la regresión? Física. ¿Por qué lo llamé física? Porque es un trabajo de alguien que físicamente alinea tus frecuencias y lo logra. Es físico. Existe la posibilidad de conectar con los sentimientos, los conocimientos, la espiritualidad de mi vida anterior de forma espiritual, no física. La regresión no es fácil alágicamente. Es más, no es recomendable. Solo en casos de traumas fuertes que los doctores dicen, mira, que si haces una regresión y entiendes del origen, de dónde viene ese problema, te sanarás. Ramoshe Feinstein lo permitió. Pero por curiosidad, a ver, si soy reencarnación de Bilam o Dios que sé qué, no, eso no se puede. Eso no se puede. ¿Va? Otro dato muy importante. Puedes vivir toda tu vida y nunca tocarás la mina de oro anterior que tenías. Es decir, digamos que tú y yo somos reencarnación de Moshe Rabbeinu, ¿va? Ni más ni menos, Moshe Rabbeinu. ¿Eso nos dará habilidades de entrada? Moshe. ¿Es por default? Debe de tener algo. Respuesta que es muy importante. Respuesta que es muy importante. Puedes, lo voy a decir así, puedes construir tu casa, tu cabaña, sobre una mina de oro y eres pobre. Sí. Por mina de oro. Si no sé qué está y no llego allá y no saco de eso nada, ¿qué soy? Pobre. Había una historia verídica. En el Holocausto había un señor rico que tenía mucho dinero en el banco en Suiza y le llevaron a un campo de concentración y ahí vio a un rabino y el rabino se veía que le van a liberar o algo así y le dijo, Jajam, este es el número de la cuenta bancaria mía con todos los datos, te pido de favor, si llegas a salvarte, encárgate en tu vida a buscar a un familiar mío, a un descendiente mío, no sé si van a sobrevivir, y dale dale que vaya a cobrar este dinero. Pasó el holocausto, el señor falleció, el jajam se salvó y dedicó su vida a buscar a un familiar. Después de 10 años o 12 años, encontró al hijo. Y viene y le dice, y el hijo muerto de hambre, no tenía para comer, vivía en Nueva York, no tenía para comer. Cuando le dice, ¿eres el hijo? Le dijo, mira señor, tu papá me dejó esto para dártelo. El señor no tenía dinero para viajar a Suiza a cobrarlo, había que prestarle para que vaya, ese nivel. Y lo logró. Preguntó el jajam, esos 12 años, ¿él era rico o pobre? Heredero único, una cuenta esperándole, ¿rico o pobre? ¿Ah? Respuesta, un rico que no sabía de su riqueza, por lo tanto es pobre. ¿Vamos? Es el mismo término que tenemos nosotros. Otro hermano que nunca supo, fue pobre, nunca supo. Esto es eso. Pero real, en la realidad, por llamarlo así, mundial, el tipo tiene una cuenta a su nombre, pero si no sabes de ella, ¿de qué sirve? La casa sobre mina de oro. Uno puede ser cabaña sobre mina de oro, es decir, tú la vez pasada podías ser el Gaón de Vilna, pero si esta vida la vives como la vives y eres lo que somos,
No necesariamente que conecto a la base de datos del Gaón de Vilna. Otra vez, no porque yo sea descendiente espiritual, continuidad espiritual tengo estas habilidades. Pero tengo inclinación a. No. Ni Sí, los tiene que haber prejuicios eso. tampoco. No sé. Perdón, Está bien, hay no un sé, DNA. no sé. Hay un DNA donde tu No. alma tiene que tener ese DNA de lo anterior. Porque si viene de ahí, tiene una raíz, usted lo dijo. Y si esa Sí, raíz pero no hay tiene- una realidad de grandes personajes que reencarnaron y la reencarnación era fatal. Usted dijo que la risa, ¿cómo pudo tener? Por eso, no, al revés, espérate, al revés. Cuando el Arizal, desde chiquito, vive una vida espiritual y dale estudiar, y dale trasnochar, y dale mikve, y dale mitzvot, conecta. No te vas muy lejos, espérate. Rabbi Shimon Bar Yochai, reencarnación de Moshe Rabbeinu. Escuchen bien lo que voy a decir con todo respeto a Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, hasta que entra a la cueva, es un gran taná. Es un taná, como muchos tanaitas. En los libros está escrito qué le pasó a Rabbi Shimon Bar Yochai en la cueva. Ese modo de vida, ese modo de entrega, ese modo de estudio, ese modo de sacrificio, es que le conecta ya con su raíz Moshe Rabbeinu, con Raya Memna, y es cuando sale el gran cabalista Rabbi Shimon Bar Yochai. Otro ejemplo, Rabbi Meir Balanes. Dijimos en las clases anteriores, su raíz, ¿quién es? Matatrón, el ángel Matatrón. Está escrito, es algo que no sabía, está bonito. Está escrito en los libros de Kabbalah que Matatrón, Mentet, siempre está acompañado de dos grandes ángeles, Uriel y Nuriel. Nuriel y Uriel. Rabbi Meir Balanés, cuando nace, cuando es chiquito, ¿tiene conexión a esa raíz? ¿Se llama Nehemia? No necesariamente. Cuando empieza Rabbi Meir todo su proceso de entrega, de hacer por Am Israel, le cambian el nombre. ¿Cómo le llaman? De Nehemia le llaman Meir y Neorai. ¿Cuál es el motivo? Explica el Jajamim. Meir de Or por Uriel y Neorai por Nuriel, como diciendo ya conectates con tu origen. Y empieza Rabbi Meir a tener todas las habilidades de Matatrón. ¿Podía Rabbi Meir ser mafioso? Sí. ¿Podía ser analfabeta? Sí. ¿Y estaría conectado con Matatrón? No. No porque seas de raíz buena, crecerás bien. Caballo, salvando la gran diferencia entre lo puro y lo impuro, un caballo de ¿cómo se llama de eso? De carreras que ganó él y su mamá y su abuela y su abuelo. ¿Cómo se llaman estos caballos? Pura sangre, ¿no? Pero desde chiquito le pusieron a cargar, a arar la tierra, nunca corrió, siempre con el yugo en la espalda. A los X años, ya mayor, sácale y ponle en una carrera. No la va a dar, pero su abuelo era y su papá era. No porque tú eras alguien grande y sabías mucho la vez pasada, quiere decir que esta vez contienes esa información o disfrutas de esa información. ¿Qué se necesitaría hacer? Empezar a buscar cómo llegar a eso. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí estamos bien? Tienes la obligación, no puedes hacerlo como... Yo diría, sería una estupidez tener una mina adentro y no aprovecharla. O sea, sí se puede hacer, sí se debe buscar hacer eso. Ahí está que Rabbi Elazar ben Azariah, ¿qué te dice? Yo tengo 70 años. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque vengo del profeta Shemuel. Me atrevo a decir
me atrevo a decir sin conocimientos, que a lo mejor el profeta Shemuel llegó en otro una vez, pero ese otro no hizo nada. No quiere decir que que automáticamente vas a hacer, ¿va? Que hay gente, ahora sí, habilidades. Ponlo así. Hay una cortina entre yo y mi yo anterior. ¿Pero qué cortina? ¿Blackout o transparente? Nacemos casi todos con blackout. Hay algunos, que no sé explicar por qué, nacen desde chiquito con translúcida. Y tienen habilidades, sea de tocar piano, sea de ser guerrero, sea de Torah. Hay. En mi libro de interpretación de sueños, lean ahí sobre un artículo en el periódico, todo en Israel conocen los mayores, en los años 58 o algo así, un joven de la familia de Hasidé Gur, creo que era, el niño va al colegio a los 3, 4 años, el maestro en el kinder dice, Bereshit bara, y el niño dice, el maestro decía un versículo, el niño terminaba toda la parasha. Le decía una Mishnah, decía toda la Mishnah de memoria. Salió en los periódicos, salió esto. Fue con el Admor de Tzanz, no me acuerdo el Admor de Guna, fue con un Admor. El Jajam hizo lo que hizo, no tengo la menor de lo que hizo, y el niño salió olvidado de todo. Le preguntaba a Jajam, ¿qué pasó? Entonces, en términos, por decirlo así, simples, dijo, no le dieron el golpe. ¿Conocen el concepto de que uno aprende todo y el golpe se hace olvidar? No le dieron el golpe. Le dijo, ¿y por qué? ¿Qué? ¿Se escapó? ¿Qué? El tipo vino a hacerle así y se movió. Dice, no, a veces Akadosh Baruj Hu manda al mundo cosas de ese tipo para que veas que el concepto mina anterior existe. Entonces, ¿por qué se lo quitó? Dijo, porque si no ya no tiene libre albedrío, ya la vida de él está... Ok. La pregunta es, a nivel de nosotros, ¿cómo podemos aprovecharnos de la espiritualidad del bagaje anterior que tenemos? Paréntesis, el día más propicio para eso es Shabbat. Y ahí está el concepto de Neshama Yetera, que esta vez la vamos a traducir. Neshama Yetera es conexión con tu alma adicional. Es adicional, ¿de dónde viene? Que tienes un alma con un bono, que es adicional. Es la anterior. Vamos a entender entonces cómo funciona. El ser humano, el ser humano es un recipiente. El recipiente tiene espiritualidad. Nefesh, Ruach, Neshama, y ya hablamos que hay otro piso y otro piso de Hayá y Ejida. No sé si aquí dimos esa clase o no. ¿Estamos llenos de las 5 partes o no? ¿Lo hablamos aquí? ¿No? Ok, rápidamente lo digo. Existe Galut. Galut es exilio. ¿Qué es exilio? Cuando esa parte espiritual que Dios insufló no encuentra cabida en mí. ¿Por qué no encuentra cabida en mí? Porque soy un vaso lleno de piedras. Poca agua entra por mis piedras, por mi impureza. No entra. ¿Qué hace la persona o qué debe de hacer la persona? Perdón, entonces, ¿dónde está toda la parte espiritual? En vez que está en mí, está alrededor de mí. ¿Cómo se llama eso? Galut. ¿Qué es Galut? Exilio. ¿Qué es exilio? ¿Qué es exilio? Que el pueblo no está en su tierra. El pueblo sagrado no está en la tierra sagrada. Está afuera. Galut personal, ¿qué es? Que mi parte espiritual está fuera de mí.
siempre existirá lo mínimo de lo mínimo, nefesh de nefesh para vivir, pero todo lo demás a veces está dentro, a veces está afuera. Cuando estamos pensando, wow, conectarme con mi alma anterior, la respuesta primera, ¿cuál va a ser? Primero llénate de la tuya. ¿Qué me estás hablando? Yo quiero conectar. Espérate. ¿Tú ya estás adentro? ¿Se acuerdan que hablamos del nombre de Akadosh Baruj Hu? La Yud, la He, la Vav y digamos la He. Son reflejos de los 5 mundos. Les voy a enredar un poquito, pero no importa. Este es Adam Kadmon, este es Atzilut, este es Beriah, Yetzirah, Asiyah. Aquí están las 10 Sefirot, Keter, Jochma, Binah, los 6 de Chesed, Geburah, Tiferet, Dazor y Malchut. Dato importante. En las Sefirot son eslabones. Y el eslabón, lo dibujé mal, perdón, un segundo nomás. Eslabones, así. ¿Cómo se llama esta parte más elevada de las Sefirot? Keter. ¿Dónde está Keter? Conectada a la Malchut siguiente. Porque es una cadena. Ahora que lo dibujé, lo voy a explicar otra vez. Las cosas tienen como cadena. ¿Cuántas sefirot hay? Cuéntenmelos. O lo cuentan Jochma, Binah, Da'at, o lo cuentan Keter, Jochma, Binah y sacan a Da'at. ¿Está adentro o está afuera? La respuesta, como Keter siempre está enlazando con Malchut de la más arriba, entonces ¿la cuentas o no la cuentas? Por lo tanto, muchas veces dicen 10 sefirotes del Keter para abajo, porque Keter ya está en el siguiente piso. Pero en verdad, puedes sacar Da'at y está 9 sefirot. ¿Qué pasa cuando llegas a la 10ª? Llegates al punto que el eslabón conecta con el siguiente. ¿Me expliqué? Ahora nada más matemáticas. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah, Yehidah, cada una de ellas está formada de 10 sefirot. Me he elevado en mi Nefesh y alcancé, lo más bajo se llamaría Malchut de Nefesh. Y ahí voy subiendo, subiendo, subiendo. ¿Qué pasa cuando llegué a Keter de mi Nefesh? Ya conecté con Malchut de Ruach. ¿Qué pasa si me elevé y me elevé y me elevé y me elevé y llegué a Malchut de mi Ruach? Conecté con Malchut de Neshama. Mi Keter de Ruach con Malchut de Neshama. Y así, 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 así. ¿Qué pasa si llegué al Keter de... No Keter, al otro, de arriba. No. ¿Qué pasa si llegué al Keter de Yehidah? Ya te enlazaste con la que sigue. Llega hasta el Keter de lo último. Ya no hay más para arriba, ya es Hashem. No. Ahí conecto con mi Malchut de Nefesh de la anterior. Porque al final todo es una cadena. Viene la persona como yo. Ay, sí, quiero conectar. Ni llegaste a Nefesh tuyo para que llegues hasta allá arriba. Todo el trabajo que hacían todos esos tzadikim les elevaba y les elevaba con pureza, con estudio, con mitzvot, con Shabbat, con tzedakah, va elevándose. ¿Qué pasa cuando llegas a tu top? Regresión natural, espiritual,
y conectas. Y empiezas a traer de tu vida anterior. Lo que voy a decir ahora, nadie en el mundo lo dice, por lo tanto no sé si es correcto. Pero si yo lo digo, es correcto. Hay un concepto que se llama Ibur. Ibur. ¿Saben lo que es Ibur? Ibur es un concepto rarísimo en el judaísmo. No lo recomiendo, no se hace, etc. Pero había un concepto de Ibur en el judaísmo, donde por orientación del Arizal, por ejemplo, que sí sabía, iban los alumnos a acostarse sobre la tumba de un tzadik, de un taná, y absorbían información, conocimientos de ese tzadik. Se llama Ibur, ya que Ibur Akever, para no confundirse con otro tipo de Ibur, Ibur Akever, que es como terminar ser embarazado de la tumba. Embarazo de tumba. Embarazo significa tener otro ser o otro conocimiento a raíz de la tumba. ¿Cuál es la regla del Ibur Akever? Que tenía que ser tú y él una conexión, en palabras, la misma Neshama, y por eso conectabas. Yo no sé, y ahí sí, por eso le dije que es mi invento, yo no sé si era literal así o era simbólico, etc. Pero lo que estamos hablando hoy se llama hacer Ibur sin moverte de tu casa, ni ir a cementerios, ni nada. Es simplemente crear esa ishtatjut entre tu máximo nivel presente con el mínimo nivel del anterior. Y eso es un ibur. Es un ibur, o a lo mejor estoy usando palabras técnicas de otro método, pero es lo mismo. Y es el ibur, creo yo, que nadie, porque hay mucha gente que estaban en contra de eso. ¿Cómo vas al cementerio? ¿Cómo se hace eso? Ese es el ibur más sano. Yo conmigo mismo conectándome a mi yo anterior. ¿Qué pasa si alcancé y fui subiendo al Keter de mi Nefesh anterior? Al Keter de mi Nefesh anterior. Estoy en Malchut de mi Ruach. Y así, tac, 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 puedes llegar a todo. ¿Ah? Podría ser de menor nivel también. No necesariamente ser nivel más elevado. No importa, pero algo de sabiduría contiene. Algo sabe. Y si es algo, digamos, liviano, pasaría rápidamente al siguiente. Ahora. O sea que no termina. ¿Dónde termina? Adam Arishon. Cuando yo, tú y todos nosotros estábamos en Adam Arishon. ¿Cómo comenzó la clase y cómo va a terminar? Comenzó diciendo, les dije, hay momentos en la vida que es momentos de chequeo, en el cual puedes checarte qué tanto estás conectado. Escuchen qué bonito. Reto para la vida. Aunque toda la clase será teoría, como diciendo usted, ok, pero hay que saber que tenemos mucho por alcanzar. Porque a veces uno dice, ya llegué a mi top. Incluso ya me pasé. ¿No? ¿No? Hay mucho a dónde llegar. ¿Y cuál es el momento de analizar y checar a qué nivel estamos? El shofar de Rosh Hashanah. ¿Por qué tiene que ver? Está escrito, Aitaka shofar beir ve'am lo yejeradu. ¿Es posible que suene el shofar y uno no se va a estremecer? Imposible, dice el profeta. Perdón, profeta, yo soy testigo que es posible. Toca el shofar. Escuchen, bonito. ¡Qué pulmón! ¿Dónde ves a una persona temblando del shofar? Y el profeta dice, ¿acaso es posible? Sí, sí es posible. Cuando toca shofar, ¿cuál es tu sentir? O, ¿sí? Déjà vu, ¿a dónde? Déjà vu, vamos a usar la palabra déjà vu ahora. ¿A qué? Al shofar del año pasado.
O cuando eras niño. Cuando mi papá, mi abuelo me llevaba, cuando iba aquí, bueno, iba allá. Eso es lo que tenemos. Escuchen algo impresionante. Si todos nosotros lograríamos conexión con nuestra raíz del alma, ¿no? ¿A dónde tú te encontrarías? Polonia, Marruecos, Francia, Bet HaMikdash Arishon, Bet HaMikdash Hasheni, Shiloh. ¿Qué punto en común tenemos todos? No. No. De un encuentro que todos estábamos en él, Mahamad Har Sinai. ¿Qué le pasa a una persona que vivió una trauma de sirenas? Shderot, lanzan misiles de Gaza a Shderot, ¿no? Y cada rato, miklatim, sirenas, ambulancias, bomberos, y así creces toda tu vida. Terminó, te mudaste, vives en Manhattan o vives en un bosque ahí en Canadá, y de repente pasa una ambulancia. ¿Qué le pasa al ser humano? Brinca. ¿Por qué brinca? Porque en su disco duro hay una información que este sonido se lo revive. Dicen Jajamín, el shofar debería de revivir en todos nosotros el shofar de Har Sinai. Que sobre el shofar de Har Sinai está escrito Vayejerat kol ha'am, y tembló todo el pueblo. Si estaríamos conectadísimos, el shofar de Har Sinai que tú escuchaste. ¿Por qué tú? Porque ese tú está dentro de discos duros y carpetas, pero eres tú. Está. ¿Hay traumas que pasan en reencarnación? Sí. Hay gente que tiene trauma de subir a un avión. Le hacen regresión, pues resulta que la vez pasada se cayó de un avión. Hay gente que tiene miedo a un perro, resulta que tenían un mordido. Hay gente que cargan traumas. El shofar no me mueve. ¿Y por qué no me mueve? Porque no estoy conectado. 1, a los shofarot de niño. 2, a los shofarot de Azar Ben Loro, el anterior mío. Y no estoy conectado al shofar de Matan Torah. En la raíz, teoría de teorías, pero en la raíz de la raíz, ¿qué debería de pasarnos en Rosh Hashanah? El primer el primer impacto de encuentro con Hashem, juicio con Hashem, ¿cuándo se dio? A Kadosh Baruj Hu llegando a Gan Eden a juzgar a Adam Arishon. Y Adam Arishon escucha et kol Hashem mitalech bagan. La voz de Dios se aproximaba y llegaba al Gan Eden. ¿Qué voz de Dios? ¿Qué venía chiflando? ¿Qué es voz de Dios? Jamín shofar. Era el primer shofar que Adam Arishon escucha. El mismo shofar que en Matan Torah se tocó. ¿Quién tocó shofar en Matan Torah? No sé. Dice Vaitakabe shofar gadol. Y se tocó. Sí, pero no dice Dios tocó. No, se tocó. Es como un sonido. Cuando llega el rey, o se anuncia algo del rey. Shofar era el sonido de Hashem. ¿Quién lo escuchó? Adam Arishon. No, en Gan Eden. ¿Quién lo escuchó? Yo. Tú. Porque en el origen del origen, ¿qué dijimos en la clase? Ahí estábamos. En Rosh Hashanah debería teóricamente revivir el sonido de Har Sinai de Shofar y el sonido de Kol Hashem el día de Rosh Hashanah con Adam Arishon. Si la persona lograría tener esa cadena. Repito, la hora de Shofar es hora de medir qué tanto estoy conectado.
Si la voz no me dice nada, ni me emociona, ni nada, estoy en mi disco duro. ¿Por qué no es bueno dar esta conferencia antes que suene el shofar? Porque ya no hay nada que hacer. Que ahí en 2 minutos conectes, no. Esa clase hay que darla al principio de Elul. Para empezar, Kulehai Beulai, hay que intentar cuanto más elevarse y elevarse y elevarse y purificarse, para por lo menos cuando llegue ese shofar, uno sentirá algo en su alma. Ese sonido de ambulancia en Canadá, eso. Algo en mi alma me emociona. Esa conexión, termino, no es un trabajo tampoco de un mes. Es un trabajo de vida. Es trabajo de vida. Es un trabajo de llegar y conectar hasta lo más profundo que contienes adentro. No hay otra explicación como el Gaón de Vilna, como el Baal Shem Tov, como los grandes sabían tanto, conectaban tanto. ¿De dónde? Yo estoy pensando en ellos. Ni tenían Google para investigar los versículos y leer los libros. No podían llegar todos los libros a todos los lugares. No hay imprenta. ¿Cómo hacían? Yo quiero saber algo. Ahí está, programas a millón que pones una palabra y te lo arroja y te lo trae. ¿Cómo memorizaban las cosas? ¿Cómo sabían? Pero cuando tienes un alma conectadísima, las cosas te salen bien. Porque tienes muchos años de experiencia. Cierro. Hay que trabajar en el Elul de sacar piedras. Si no sacas piedras, todo el alma que está en Galut no tiene cabida donde entrar. Surmerá, y entonces empezará el aceto. ¿Qué quiere uno? No deja su modo de vida, no deja sus pecados, no deja sus locuras, no deja su lashon hara, no dejar, pero sí conectar. Misión imposible. ¿Difícil? Sí. Pero ¿quién dijo que las medallas de oro se dan sobre cosas fáciles? ¿Quieres medalla de oro? Pues suda, trabaja. Queremos lo máximo, porque escucha lo más cuchi del planeta, pero quedarme con mis piedras, sin trabajar, sin hacer, no funciona. Le funzará agra. Muchas gracias.